junto a Carlos, eh, y bueno, conocí este mundo de suplementos nutricionales, que la verdad que son muy naturales, como venía escuchando en la charla, y eso es lo que más me gusta, el modo en que no generan sobrecargas. Yo también los indico a mis pacientes un poco más diluidos, incluso porque el sentido es que lo incorporen, no tiene mucho que ver la concentración, entonces no es lo mismo tomarse una pastilla de multivitamínicos que genera problemas de acidez, gastritis, sobrecarga renal, hepática, y que son nutrientes sintéticos, la gran mayoría de lo que se consigue en farmacias, que un suplemento que tiene extractos vegetales y extractos de, de hierbas, de algas, por lo que se puede, incluso se lo puede ver en los rótulos de cada suplemento, y que la forma en que se administra no hace que al paciente le caiga pesado, como sí pasa con una pastilla, por ejemplo, de multivitamínicos. Entonces, bueno, no es tan invasivo en la persona como otro tipo de suplemento, y tampoco genera la sensación de que te cae, de toxicidad, como venían explicando anteriormente. Eso es lo que más me gusta de esos suplementos. Cuando vos me des el ok, empezamos con la charla. ¿Vos Vamos, arrancamos, ya está grabando. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Quiero que se entienda que la alimentación, cuando nosotros le preguntamos a alguien cómo se alimenta, si desayuna, tiene que ver con las 4 comidas principales, tiene que ver con todos los alimentos que se incorporan en el día. La persona te va a contar qué come, ¿no? Pero yo suelo preguntar en las charlas que doy si se respetan todas las comidas, que hay 4 que son principales: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Digo esto, tienen un nombre y tienen una forma, no, cada uno puede desayunar lo que quiere, puede almorzar lo que quiere, merendar lo que quiere, cenar lo que quiere. El tema está en que depende de la cantidad de comidas, uno puede llegar a tener una idea de que si ese paciente o esa persona cubre con las recomendaciones nutricionales o no. ¿Sí? Una cosa es alimentarse, el acto de sentarse a la mesa, de consumir un alimento, ¿sí? Cuando hablamos de alimentación hablamos de un proceso consciente. ¿Por qué? Porque la persona puede elegir lo que va a comer, puede saborearlo, tiene que ver con una parte sensorial que hace referencia desde los sabores, texturas, olores, que generan a la persona un montón de sentimientos, sentidos que la envuelven y la hacen elegir ese alimento o no. ¿Sí? Tiene que ver con una parte cultural, con algo que viene sembrado desde la panza de la mamá, o sea, lo que comía la mamá se transmite a través de la parte genética y congénita, ¿sí? Se crean los propios gustos de la persona, y a medida que tenemos contacto con ese alimento lo vamos prefiriendo por una cuestión de cercanía, porque lo que nosotros conocemos son lo que siempre tendemos a elegir o volver a preferir, ¿sí? Es algo que conocemos, entonces nos transmite seguridad y lo tomamos como algo innato, como algo ya que no nos hace mal, y lo consumimos sin tener conciencia, sin ser conscientes y llevar al razonamiento de que si ese alimento nos hace bien o nos hace mal. Digo esto porque tenemos muchas costumbres, ya sea en Argentina como en otras partes del mundo, que no son saludables, pero aún así los incorporamos creyendo que no nos hace nada, o que no nos impacta de manera negativa, pero en realidad sí, estamos consumiendo alimentos que ya sea por la forma de preparado que tengan, nos hacen mal, ¿sí? No por el alimento en sí, sino por quizás la forma en que lo preparamos, como por ejemplo una torta asada, o que hay acá mucho en el norte incluso, o productos de panadería en exceso, o asado, que se consume mucho en Argentina,
etcétera, ¿no? Hay muchos alimentos que por su alto contenido en grasas, que por su alto contenido en sodio, que por su alto contenido en azúcares, nosotros los preferimos, pero no nos hacen bien. Entonces, hay alimentos, yo tengo muchos pacientes que les pregunto si desayunan y me dicen, sí, desayuno. Y cuando pregunto qué desayunan, me dicen mate con 2 galletitas saladas, por ejemplo. Eso es un desayuno muy, muy pobre a nivel nutricional, no tiene nada de nutrientes, pero para ellos el solo acto de ingerir algo ya es una comida, ¿sí? Cuando hablamos entonces de un proceso de alimentación, hablamos de algo que nosotros podemos decidir y lo podemos volver consciente. Pero la nutrición es inconsciente, o sea, nosotros no podemos decidir qué se absorbe de eso que estamos comiendo o qué no se absorbe, ¿sí? Nosotros una vez que metemos un alimento a la boca, el cuerpo va a obtener lo que necesita, lo que no necesita secreto, depende de nuestro organismo, cómo es el funcionamiento de cada persona, va a ser el proceso de absorción de nutrientes. Entonces, no es voluntario. Nosotros no podemos decir, de esta factura me absorbo X nutrientes y la grasa no la absorbo, o el sodio no lo absorbo, o lo que yo no quiero no absorbo. No, se va a absorber lo que se tenga que absorber. Cuando hablamos, entonces dije, de nutrición y no de alimentación, que repito, la alimentación tiene que ver con un mundo social que nos lleva a elegir ese alimento, ¿sí? Una sociedad ya sea desde nuestra genética hasta nuestras amistades, nuestra familia, nuestra disponibilidad de alimentos que tenemos cerca. O sea, hay muchas cosas que rodean a la elección de los alimentos, pero a la nutrición nosotros no nos podemos, no podemos ser discriminativos, ¿sí? Bien, voy a hablar un poco entonces de nutrición y voy a decir a grandes rasgos cuáles son los nutrientes para que los conozcan quienes no lo conocen. Bueno, tenemos nutrientes que nos aportan calorías, que son los macronutrientes. Dentro de los macronutrientes encontramos carbohidratos, proteínas y grasas, que son los que nos aportan una carga calórica. Las calorías, para quienes no saben, son la forma en que nosotros, los nutricionistas, contabilizamos la energía que nos aporta un alimento, ¿sí? Nosotros, para ocupar esa energía, la tenemos que transformar en ATP, que es adenosintrifosfato, que es el cuerpo quien lo transforma. Bien, no todos los alimentos nos aportan la misma carga calórica, ¿sí? Como dimos, nutrientes grandes, que son macronutrientes, que sí nos aportan una carga calórica. Los carbohidratos, 4 kilocalorías por gramo, las proteínas lo mismo, y las grasas 9 kilocalorías por gramo. Y después tenemos otros nutrientes que no nos aportan calorías, ¿sí? Pero que sí intervienen en el proceso metabólico y que son súper importantes. Dentro de los nutrientes que no nos aportan calorías, tenemos las vitaminas, minerales y fibra, ¿sí? Y vamos a hablar también un poquitito. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo hasta acá? Pueden preguntar. Si se entiende, me dicen que... ¿Se entiende? ¿Hasta acá venimos bien? Hasta acá venimos perfecto. Yo voy cerrando micrófonos a medida que van entrando. Bien. Bueno, no, para no ir tan rápido. Bueno, entonces, ahí hablé un poco de los nutrientes, cuáles son, cuáles nos aportan calorías y cuáles no nos aportan calorías. Pero lo que quiero dejar bien en claro es que todos son súper importantes. Todos los necesita el cuerpo para poder crear defensas, para poder reparar tejidos, para poder pensar, para poder vivir, ¿sí?
no hay un nutriente, por más que te aporte o no calorías, que sea más importante que otro. Son todos importantes porque todos tienen su función específica dentro del cuerpo. Dentro de la parte nutricional también contamos al agua como un nutriente, pero que no nos aporta calorías, ¿sí? Pero que es fundamental para la hidratación y para el mantenimiento de todo el proceso del cuerpo, ¿sí? El cuerpo está formado por casi un 80% de agua y nosotros necesitamos tener una buena hidratación para que nuestro cuerpo funcione como tiene que funcionar, ¿sí? Bien. La deshidratación no es buena porque es como un motor que está forzado, en cualquier momento se va a romper algo, ¿sí? Entonces no está bueno trabajar de manera forzada. Y el cerebro también suele confundir la sensación de hambre con sensación de sed, y a veces muchas personas tienden a consumir alimentos de más porque están con una deshidratación que no la pueden manifestar. Entonces terminan eligiendo alimentos en vez de tomar agua, por ejemplo, ¿sí? Esto suele pasar y es muy común. Bien, ¿de qué va a depender la nutrición? La nutrición, nosotros tenemos los nutrientes, están hermosos, los conocemos, unos tienen calorías, los otros no, hasta ahí venimos bien. Pero el proceso de nutrición depende de otros factores también, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender? Depende del estado digestivo en que se encuentra la persona, ¿sí? Si está apta esa persona para recibir esos nutrientes, para poder absorber esos nutrientes. Eso es fundamental, ver el estado de salud de la persona y conocer si esa persona puede realmente absorber esos nutrientes, o bien si va a influir en algo. Por ejemplo, si es un paciente con problemas renales, si es un paciente que tiene gastritis, si es un paciente que tiene síndrome de mala absorción. Cuando hablamos de síndrome de mala absorción, hablamos de personas que tienen el intestino permeable, ¿sí? Que pueden o causar o manifestar una constipación severa o una diarrea. Entonces, hay que ver en qué estado está la persona y si está apta para recibir esos nutrientes. Ese es el primer paso, ¿no? Y después evaluar qué se le va a dar a esa persona, ¿sí? Elegir un alimento o bien un suplemento que se puede también usar para nutrir a esa persona y que esa persona obviamente no tenga ningún problema de salud, ¿sí? No sea nada que les haga mal. Depende su estado de cómo esté todo el proceso digestivo, ¿sí? Si está apto o no está apto para recibir. ¿De qué va a depender en cuanto a el alimento? Si yo lo quiero nutrir con alimentos, también tenemos que ver el estado madurativo de cada alimento, ¿sí? No es lo mismo consumir una banana, por ejemplo, muy madura, que solamente te va a aportar azúcares, y cada vez que, por ejemplo, la fruta va madurando, se va haciendo cada vez más dulce y va perdiendo la cantidad de antioxidantes, ¿sí? Entonces, dentro de una misma fruta incluso, según el estado de maduración, va a variar mucho la carga nutricional, ¿sí? Eso también es importante, en que el estado del alimento, en el estado en que se encuentra el alimento. Los métodos de cocción son fundamentales también para evaluar el estado nutricional, porque dentro de los métodos de cocción, ya sea por hervido, ya sea si es frito, si es por cocción al horno, a la parrilla, al vapor, depende no solamente el medio de cocción, sino el tiempo que se dedica para la cocción. Si nosotros nos pasamos de cocción, estamos perdiendo muchos nutrientes, o si los cocinamos mal, perdemos mucho valor nutricional, ¿sí? Eso también es otro factor que influye en la nutrición, que tiene que ver con que yo evalúo si la persona realmente va a obtener esos nutrientes de esos alimentos o no. Porque puede ser que tenga unas hojas de espinacas preciosas, pero las cocinó mal, y entonces lo único que se come es el azúcar de esa espinaca. De nuevo va a pasar lo mismo, no va a tener la cantidad de antioxidantes, por más que me diga, sí, yo como espinaca todos los días,
sí, pero realmente hay que ver cómo se cocina la espinaca, y realmente hay que ver el estado de salud del cuerpo, y el estado de maduración de los alimentos, como dije anteriormente. Otra cosa a tener en cuenta son los facilitadores y los inhibidores de absorción de nutrientes. Hay nutrientes dentro de toda la carga nutricional, hay compuestos químicos que tienen los alimentos que hacen que se inhiban o bien faciliten la absorción de un nutriente específico, ¿sí? Por ejemplo, los taninos o los oxalatos son compuestos que tienen los alimentos y que en vez de, quizás, pasa lo mismo con los fitosteroles, que tienen el poder de atrapar un nutriente y eliminarlo, o bien ayudar en la absorción de un nutriente específico dentro de un alimento. Pero para eso tenemos que evaluar la alimentación completa de la persona, ¿no? Por eso yo, con un solo dato no puedo hacer nada, tengo que ver qué comió antes, qué comió después de esa comida, para ver, por ejemplo, nosotros, doy el ejemplo concreto, nosotros en Argentina tenemos la costumbre de tomar mate, ¿no? Tomar mate todo el tiempo. El mate tiene lo mismo que el té o el café, tienen compuestos que arrastran la absorción de calcio, por ejemplo, hierro, y también de colesterol. Entonces, tenemos que ver si queremos inhibir la absorción de hierro, de calcio, o queremos, o depende el colesterol que tenga la persona, si le vamos a indicar un té después de la comida, por ejemplo, o lo vamos a decir, no, tómalo alejado de la comida. Tenemos que ver la indicación, o sea, cuándo se lo vamos a dar o cuándo no se lo vamos a dar. ¿Sí? Digo esto en términos generales para que entiendan que el proceso de nutrición depende de varias cosas. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, lo que también quiero dejar en claro es que cuando hablamos de elevar la nutrición de la persona a lo máximo, que va a hacer que la persona pueda actuar en el día y esté en su modo máximo, ¿sí? No esté como en un auto que no tenga nafta o un auto que no tenga agua en el radiador, o sea, que ande forzado, sino que esté con todo en perfecto estado para poder hacer lo que quiera hacer, ¿sí? Ya sea un deporte, ya sea estudiar mucho, trabajar mucho, mejorar un estado de salud o lo que fuese. El proceso nutricional, o sea, que la persona esté bien nutrida en todo momento, desde la panza de la madre, estando enfermo o no estando enfermo, queriendo realizar un deporte, una competencia, o no importa, ¿sí? Que la persona esté bien nutrida tiene que ver con el estado nutricional. No es lo mismo nutrientes que estado nutricional de la persona. Cuando hablamos de estado nutricional, hablamos de el peso con relación a la altura, con relación a la composición corporal, que tiene que ver con bajo peso, ¿sí? Con normopeso, con sobrepeso u obesidad. Y eso tiene que ver con también un grado de aumento excesivo o muy reducido de grasa corporal total. O sea, tenemos que evaluar a la persona en totalidad para decir cómo es su estado nutricional, ¿sí? No solamente el peso y la altura me va a dar un estado nutricional, sino que hay que evaluar los porcentajes de masa magra, por ejemplo, de masa grasa, de edema o no edema que tenga esa persona. Hay muchos temas que hay que evaluar. Pero lo que quiero dejar en claro es que el estado nutricional, que tiene que ver, no es lo mismo bajo peso, por ejemplo, que desnutrición. Un obeso puede estar desnutrido porque tiene hipocalcemia o tiene, por ejemplo, anemia. Entonces, hay una confusión en el hecho de la parte nutricional con cómo se ve la persona por fuera, ¿sí? La nutrición va por dentro. Nosotros cuando vemos a la persona, hasta que no le hagamos un análisis de sangre y veamos sus valores nutricionales, no podemos discriminar, no podemos saber si esa persona está bien nutrida o no está bien nutrida, ¿sí? Pero esto de bajo peso, de sobrepeso, obesidad, se regula mucho a que aumentan
los nutrientes, que aumenta la nutrición. Cuanto mayor sea la nutrición, que no tiene que ver con alimentación, como dije anteriormente, el peso va a ir buscando el equilibrio. Por eso es que los suplementos ayudan en el descenso de peso o en el aumento de peso para quienes les cuesta aumentar, porque van buscando el equilibrio, ¿sí? Y la persona, a medida que regulariza toda la parte hormonal, va siendo más consciente de qué le falta y qué no le falta. Cuando te faltan muchas cosas, el cuerpo no puede manifestar qué le falta y busca compensar todo con una cuestión calórica. O sea, busca en calorías un alto nivel nutritivo, que no lo es siempre. ¿Sí? Entonces, no todos los alimentos me aportan la misma carga nutricional. Hay muchos alimentos que me aportan mucha cantidad de calorías vacías, porque no tienen nada de alimento. Entonces, si nosotros cubrimos nuestras necesidades nutricionales con un suplemento que tiene las vitaminas y minerales que necesitamos, por ejemplo, o un alimento muy alto a nivel nutricional, la combinación de muchos alimentos, que nos nutran verdaderamente, el peso de la persona se va acomodando, ¿sí? Va buscando el equilibrio, ¿sí? Nosotros podemos también notar esa deficiencia. Hay una frase muy escuchada que dicen los nutricionistas, yo soy nutricionista, pero no la digo, pero lo he escuchado de muchos nutricionistas, que dicen que hay que escuchar al cuerpo, que el cuerpo te va a decir lo que tenés que comer. Y mis pacientes se ríen o mis amigas se ríen porque me dicen, mi cuerpo me pide facturas, mi cuerpo me pide milanesa con papa frita. En realidad, o estamos justamente... sordos, ¿no? O estamos sordos, digo. Escuchamos mal. Claro, depende, en realidad el cuerpo no te va a pedir una fruta, ¿sí? No te va a pedir si vos tenés una necesidad nutricional grave, o sea, en el cuerpo. Sí, depende la necesidad nutricional, es lo que nosotros manifestamos como hambre o ansiedad. Si la necesidad nutricional es muy grande, nosotros tenemos hambre, ¿sí? Y el hambre no selecciona lo que come y te va a pedir lo más rápido posible una comida y lo más calórico posible. Esto es inconsciente y tiene que ver con cómo el cerebro puede llegar a manifestar la urgencia, depende la necesidad nutricional que tengamos, depende, ¿sí? Si es muy calórica, te va a pedir muchas calorías y ya, en este momento. No lo puede racionalizar. Si nosotros, por más que tengamos la disponibilidad en la heladera de una fruta, de un yogur o un sándwich de milanesa, vamos a ir al sándwich de milanesa si tenemos hambre. Esto es lógico, porque el cuerpo te pide calorías, no te pide nutrientes, porque te faltan muchas cosas. Ahora, si al cuerpo no le falta nada, está súper equilibrado, está bien nutrido, y le falta un poquito de vitamina C, un poquito de calcio, ya el cuerpo, ya ahí sí, ya cuando está bien nutrido, uno abre la puerta de la heladera y dice, ¿qué tengo ganas de comer? Y lo puede escuchar y diga, y el cuerpo sí te indica si necesitas una fruta o necesitas un vaso de leche o necesitas, no sé, una proteína, por ejemplo, ¿sí? Un pedazo de carne. Ya lo puede decidir porque ya en la necesidad nutricional no es tan grave. Si nosotros, hambre, tenemos una necesidad muy grave de alimentos, de nutrientes y demás, y nosotros elegimos mal, llenamos la panza, pero no pensamos en el nutriente, sino que llenamos solamente el volumen del estómago, por ejemplo, engañamos a la panza, que decimos, y comemos algo no nutritivo, ¿sí? Muy pobre a nivel nutricional, la carencia va a seguir estando, el nutriente va a seguir faltando, pero la panza va a estar llena. Entonces, por más que comamos, si ese alimento no sacia la necesidad que hay por detrás, vamos a terminar engordando, ¿sí? Pero siempre la ansiedad, eso es la necesidad que va a seguir latente y eso se llama ansiedad, va a seguir estando. Tengo mucha ansiedad y vivo comiendo y nunca se me pasa la ansiedad, no se te va a pasar hasta que no estés bien nutrido. Entonces, una buena nutrición
va a ayudar a descender la ansiedad. Por supuesto que va a ayudar, y va a ayudar a regularizar el peso. Tiene que ver con una carga nutricional. Otra cosa, otro factor que influye, que no me quiero olvidar, en la forma en que nosotros nos nutrimos, son los porcentajes de absorción de nutrientes, y esto se llama efecto termogénico inducido por alimentos. El efecto termogénico es la capacidad que tiene un alimento de generar un gasto calórico para digerir ese alimento. Y también depende de nuestras necesidades nutricionales cuánto de ese alimento nosotros vamos a absorber, porque no todo lo que comemos se absorbe al 100%. Nosotros absorbemos en gran medida un 50%, si el organismo está estable. Si nosotros aumentamos la nutrición, podemos estar comiendo lo mismo y absorbiendo mucho menos. ¿Por qué? Porque no hay necesidad nutricional. Si nosotros estamos muy malnutridos, o bien tenemos una necesidad de base, como por ejemplo la formación de un nuevo ser en el embarazo, o bien existe un traumatismo, una persona que tuvo un accidente y tiene las necesidades nutricionales mucho más elevadas, o un deportista, esos porcentajes de absorción tienen la capacidad de aumentarse, ¿sí? Entonces, puede ser que un obeso, por ejemplo, llegue al consultorio o te llega a ver y te dice, pero yo no como nada, te juro que no como nada y engordo, tomo agua y engordo. Sí, va a engordar tomando agua. ¿Por qué? Porque aumentan al máximo los porcentajes de absorción por un gen que actúa por supervivencia humana, ¿sí? Se llama gen ahorrador, que tiene la capacidad de ahorrar energía, y que se despierta y actúa a medida que se lo necesita. Entonces el paciente o la persona se mata de hambre, genera una carencia nutricional muy grave que despelota las hormonas, que despelota todo, y que lo que hace es absorber mucho más, el doble, el triple, de una persona que come normal, ¿sí? Entonces, la persona que deja de comer y que adelgaza, va a adelgazar por un cortito periodo de tiempo, y después va a ver que el cuerpo se adapta a esa forma de alimentación, y va a empezar a absorber cada vez más. Eso no tiene que pasar, porque el día que la persona vuelva a una alimentación normal, va a tener el famoso efecto rebote, que es cuando todo lo que comes retiene el cuerpo. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se genera una carencia, que eso es gravísimo. Entonces, es preferible que la persona se mantenga dentro de los mismos valores y se vayan modificando pequeñas cosas en su vida que mejoren. Yo siempre digo a mis pacientes, no es importante, porque lo primero que me dicen, ¿qué no tengo que comer? Por favor, decime lo que no tengo que comer y yo no como. ¿Qué dejo? El pan, la gaseosa, no como asado, no voy a los cumpleaños, no. Digo, no tenés que pensar en qué no tenés que comer. Tenés que pensar en qué tenés que incorporar a tu vida para sentirte mejor. O sea, ¿qué sumás? No qué restás. Si vos empezás a sumar cosas buenas, y seguro que las cosas malas se van a ir disminuyendo, pero solas, sin tener que estar pensando en que estoy dejando esto o que no lo voy a poder comer nunca más. Porque no es así. Podés comer lo que tenés ganas, pero el tema es que hay que ver qué nos está faltando en nuestro cuerpo, qué tenemos que incorporar de cosas buenas. Entonces, bueno, nada, hasta ahí creo que dijo un montón de cosas, y creo que se entendió bien el concepto de la diferencia entre alimentación y nutrición, que es lo que quería hablar, y también quería decir esto de que la nutrición tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con un montón de factores, y que en cuanto a suplementación, que es lo que estamos dentro de esta empresa, ¿no? Que nos aportan los nutrientes servidos en bandeja, lo bueno es que son de origen natural y que nos ayudan a esto, a regularizar la parte hormonal, a regularizar cuestiones que tienen que ver con las recomendaciones diarias de alimentos, que las RD que aparecen en el rótulo nutricional atrás, que aparecen en porcentajes,
¿sí? De cuánto de ese nutriente cubre de las recomendaciones. Las recomendaciones son el porcentaje mínimo indispensable que tiene que cubrir una persona para no enfermarse. Entonces, si supera la recomendación no hay problema, porque la mayoría de las personas tenemos la necesidad más alta, ¿sí? A menos que sea súper sedentario. Pero casi todos, si es un deportista, si está embarazada, si está enfermo, si hace una vida, si tiene una vida activa normal, supera las recomendaciones. El tema está en que la mayoría de las personas no cubrimos ni lo mínimo indispensable con la alimentación que tenemos. Entonces, la mayoría necesitamos recurrir recurrir a una suplementación para poder cubrirla. Por ejemplo, acá en Chaco no se consigue pescado. Y dentro de los suplementos que tiene OmniLife, ahí está el B-Kids, que tiene DHA, que es aceite de pescado, el Supermix, me parece que tiene también, que lo estuve viendo, que actúa como neurotransmisor y ayuda al funcionamiento del cerebro, y que nosotros acá en el norte no tenemos la posibilidad de consumir pescados. Entonces, ya del vamos tenemos déficit de ese nutriente. Y así hay un montón de nutrientes que es casi imposible, que depende de la zona o depende de las costumbres. Obviamente que la mayoría de las personas no saben esto, entonces no tienen idea de que les falta, y que es súper importante para el rendimiento mental, para prevenir el Alzheimer, para prevenir ataques de epilepsia. La fosfatidilcolina, por ejemplo, también es un nutriente súper deficiente, que tiene el focus, que ayuda a la concentración, a la memoria, y que no lo tenemos. Por más que queramos tener una alimentación saludable, no tenemos ni idea que nos faltan estos nutrientes. Entonces hay problemas de depresión, de cansancio mental, de estrés, de problemas para conciliar el sueño, que tienen que ver con el déficit de este nutriente, que si se suplementa se sana. Y no tienen que ir a un psiquiatra a tomar un antidepresivo para poder solucionarlo. Tiene que ver con una falta de nutrientes. No tiene que ver con un problema quizás mental o de estrés, o no sé, es como la mayoría de las enfermedades se curan a través de la nutrición, la mayoría. Tienen que ver con un proceso digestivo, tienen que ver con la parte de la flora intestinal, como dije anteriormente. Nosotros nos enfermamos porque las bacterias ingresan a través de la membrana del intestino delgado y generan colonias en el cuerpo que son las que nos enferman. Como por ejemplo, una colonia de bacterias en el pulmón y podemos desarrollar una neumonía quizás, o en el hígado, o en el páncreas, o en el cerebro. Tenemos quizás dolores de cabeza recurrentes y quizás bacterias que las tomamos a través de nuestra mala alimentación, a través de nuestro intestino permeable, que no está absorbiendo como tiene que absorber, y que todo eso se cura a través de la nutrición. Entonces, ojalá que se tome un poco más de conciencia para elegir lo que comemos, ojalá que se tenga por lo menos el 90% de la población tenga acceso, tenga el pensamiento de que la nutrición es lo más importante, de que el 90% sea alimentación saludable, o que se tome conciencia de lo que es la nutrición para mejorar la salud en general, en todo aspecto. Entonces, bueno, hasta acá los dejo. Perfecto. Si me quieren preguntar algo, me pueden preguntar. La verdad que impresionante todo lo que nos dijiste, cosas nuevas que no conocíamos, otras sí, porque uno está familiarizado con todo esto de la nutrición y alimentación constantemente, pero bueno, yo sí quería hacer una consulta y con esto ya te liberamos. ¿Cómo podemos hacer para tener un metabolismo óptimo, ¿no? Porque también muchos problemas de lo que es cuestión de peso y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del cuerpo tiene que ver con lo que es voy a silenciar un micrófono, tiene que ver con lo que es la función del metabolismo. Y bueno, si podés explicar un poquito lo que es y cómo hacemos para tenerlo óptimo, digamos, saludable, y poder estar mejor con el peso y con las distintas funciones del cuerpo. Bueno, bastante compleja tu pregunta.
Bueno, primero para saber lo que es, primero tenemos que saber lo que es metabolismo. Para hablar de metabolismo vamos a ver qué es el metabolismo. Ajá. Eh, porque suele confundir. Uno habla de metabolismo, pero no tiene ni idea de qué es el metabolismo. Exactamente. Eh, para tener un metabolismo óptimo, mira, vamos a visualizar al metabolismo como los engranajes de un motor, ¿no? Sí, Yo me acuerdo que iba a un colegio agrotécnico, fui a un colegio agrotécnico, me egresé de ahí, y nos enseñaban las partes de un motor, nos enseñaban a desarmar un motor, obviamente no me acuerdo nada, pero sé que me metí abajo de un tractor y desarmé un motor, lo hice, en algún punto de mi vida. Más o menos tengo una idea de cuáles son las partecitas chiquititas, los pistones, bueno, en general, tiene muchas partes, ¿sí? El metabolismo tiene muchas partes, es como un motor, que tiene muchos engranajes que van de manera encastrada, ¿sí? Consecutivamente, y que todo se relaciona con todo. Entonces, el cuerpo trabaja como un engranaje que todo se relaciona con todo. No podemos nosotros como cortarlo en pedacitos sin que nada repercuta. O sea, todo va a repercutir con todo. No sé cómo explicarlo bien, pero estoy tratando de buscar palabras simples. El metabolismo, cuando hablamos de metabolismo, hablamos desde, nosotros tenemos sistema digestivo que incluye boca, ¿no? Esófago, estómago, la parte primera del intestino delgado, que es el duodeno, intestino delgado, donde se absorben los alimentos, y después intestino grueso, recto y ano. Esas serían las partes del sistema digestivo. Una vez que se absorben los nutrientes y que pasan a sangre, que se absorbe el intestino delgado a través de la luz intestinal, por las vellosidades, que sería la flora intestinal, que yo hago mucho énfasis en esa parte, lo nombré también porque son los que, ahí es donde realmente se discrimina qué se absorbe y qué no se absorbe. Entonces, en las vellosidades intestinales, los probióticos, que también hay suplementos que traen probióticos en OmniLife, la parte de fibra que mantiene una flora intestinal muy saludable, que es la fibra, dentro de los suplementos, mejoran todo lo que es absorción de nutrientes. Una vez pasan a la luz digamos, pasan sería al sistema circulatorio, ¿sí? Que se absorben los nutrientes y pasan al sistema circulatorio, recién ahí eh, pueden, pueden las células obtener esos nutrientes y comienza el metabolismo. ¿Se entiende? sí, sí, perfecto. Recién ahí, en la célula comienza lo que es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es cómo el cuerpo convierte un nutriente, o sea, convierte la caloría, que yo era lo que decía que nos aportaban los alimentos, lo convierte en energía disponible. Ajá, ¿Sí? Y perfecto. el metabolismo, como se lo explicaba recién, como en un motor o como una bicicleta, vamos a explicarlo como una bicicleta, más fácil. Nosotros necesitamos la movilización, ¿sí? Necesitamos del movimiento para que se cree la energía. Ajá, O sea, actúa el movimiento. Si nosotros no nos movemos, no se convierte esas calorías en ATP, que es adenosín trifosfato, que es la energía disponible para cualquier cosa. Para el cerebro, para que el corazón lata, para que el pulmón respire o para que salgamos a correr. Para cualquier cosa. Entonces, el metabolismo tiene que ver con una parte de movimiento, ¿sí? Con una parte cinética de movimiento para la obtención de energía, y tiene que ver con la glucosa, que es la principal fuente de energía, que utiliza la glucólisis, digamos, que es para formar el ATP, que es la energía disponible. La principal fuente de energía es la glucosa. Pero no solamente existe esa vía metabólica de obtención de energía, existen muchas. Existen las energías, la formación de energía a través de las grasas y la formación de energía a través de las proteínas, ¿sí? La principal, o sea, la avenida principal de obtención de energía es la glucosa, pero si está atascada, si no hay glucosa disponible, existen colectoras, ¿sí? Que van al mismo lado, generan lo mismo, pero existe la colectora que
obtienen energía a través de proteínas o de grasa. ¿Se entendió hasta ahí? La principal es glucosa, pero yo dije que existían 3 nutrientes que aportaban calorías, por eso voy a nombrar los 3 nutrientes: carbohidratos, proteínas o grasas. La principal es carbohidratos, pero si no hay disponibilidad, existen proteínas y grasas que también se pueden obtener energía a través de ellas. Bien, es el metabolismo, si nosotros no nos movemos, es como agua estancada. Es como, ¿viste que el agua de una cuneta, por ejemplo, o de el agua estancada se llena de bacterias, se llena de mal olor, de barro, de larvas, es un agua sucia. Exacto. En cambio el agua que corre a través del manantial de Villavicencio, por ejemplo, uno lo identifica como un agua sana, llena de minerales, de nutrientes, transparente, translúcida, ¿sí? Rica, sí, saludable. La sangre pasa lo mismo. Si nosotros no nos movemos, nuestra sangre se estanca y generan proliferación de bacterias. Si nosotros no vamos de cuerpo, si no mantenemos activo el sistema, todo se estanca y ese agua estancada o esa materia fecal estancada genera bacterias, generan mal olor, generan inflamación y generan enfermedad. Si nosotros nos movemos, si nosotros hacemos que esa bicicleta ande, si nosotros ponemos ese motor en movimiento, todo va a fluir con mayor rapidez, ¿sí? Y que ese agua o ese flujo sanguíneo llegue más rápido a los tejidos, ¿sí? Oxigena más rápido los tejidos, le da nutrientes más rápido a los tejidos, es un organismo más sano, ¿sí? En todo aspecto. Entonces una persona que tenga el hábito de hacer ejercicio, una persona que tenga el hábito de comer cada 2 o 3 horas, que mantiene su sistema digestivo activo, va a tener un metabolismo mucho más sano. Ajá. ¿Se entiende? Perfecto. Tiene que ver con también el flujo de agua, va a pasar lo mismo. Cuanto más hidratada esté la persona, más lubricado esté todos esos engranajes, todo ese sistema metabólico, mejor va a estar la salud de la persona. Hice como una mezcla metafórica, espero se me haya entendido. No, se entendió perfecto. Tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la hidratación y tiene que ver con la parte nutricional, tanto en calorías como en micronutrientes, que son las partes que no nos aportan calorías, que son como todos los engranajes chiquititos, pero que se necesita sí o sí. Por ejemplo, para hacer una actividad física se utiliza muchísima cantidad de calcio y hierro, ¿sí? El hierro transporta el oxígeno, que es el que lleva, obviamente, la oxigenación a todo el cuerpo, y tiene que ver con también un proceso de adaptación del cuerpo al ejercicio, adaptación del cuerpo a la alimentación sana, adaptación al cuerpo a la hidratación. Nosotros, si no nos hidratamos bien, no podemos pretender de un día para el otro tomarnos 3 litros de agua, porque claro, no tenemos la adaptación, porque nos va a sobrecargar el organismo, nos va a dar o diarrea, o nos vamos a vomitar, o nos va a caer mal. Por eso la hidratación, la alimentación y la actividad física tiene que ir en progreso, en ascenso, en mejorar, ¿sí? Constantemente y controladamente, para que no genere sobrecarga, ¿sí? Entonces, y para que el cuerpo le dé el tiempo que se adapte. Por eso cada persona es particular y se la trata de manera individual, ¿no? Perfecto. Entonces, sí. Sobre todo esta pregunta iba dirigida que a veces la gente busca soluciones mágicas para todo, ¿no? Y en realidad todo lo que tenga que ver con el buen funcionamiento del cuerpo, con tratar una patología o el sobrepeso o lo que sea, tiene que ver con un buen funcionamiento del cuerpo, y eso lo da la nutrición, como dijiste vos. Entonces, por ahí también, para que no se piense, hay muchas personas que dicen, me tomo un termogénico, pero me como, no sé, 1 kilo de milanesa en sándwich y no pasa nada. Y en realidad no. Todo lo que sea suplementación o complementación hay que acompañarlo con buenos hábitos. Como dijiste vos, algo de movimiento, de actividad física, tomar agua, y también no privarnos de lo que nos gusta comer, sino incorporar otras cosas que
que digamos, al tener más alimentos saludables, vamos descartando el resto, porque a nosotros nos ha pasado mucho también, los distribuidores de OmniLife, teniendo la experiencia de poder consumir los productos, que cuando empezamos a tener una buena nutrición, te empieza a dar asco el tomar, no sé, un vaso de cerveza, o te empieza a dar asco el comer una porción de pizza de más. Entonces, es cierto eso que vos estás diciendo, que cuando al cuerpo no le falta nada, no te pide porquerías, por así decirlo, ¿no? Yo le digo porquerías porque estamos a la mano con todo lo que tenga que ver con comida chatarra y todo, y en realidad lo que se ve es que la industria de la alimentación cada vez está destruyendo más la vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, por eso es tan importante la misión que tiene nuestra empresa y lo que haces vos también, ¿no? Porque es una tarea la que estás haciendo vos que también ayuda a lo que es la salud de la gente y al verse bien y sentirse bien. Así que bueno, nada, te agradecemos por todo este aporte que nos diste. Muchas gracias también por ser una nutricionista abierta también, ¿no? Y ser de las nutricionistas que van más allá y quieren aprender y que complementan todo el conocimiento con lo que es la alimentación y todo, y la suplementación que hoy en día hace falta porque no cubrimos todo. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, aprendimos mucho y bueno, espero que a la gente les haya gustado. Te damos un saludo cordial entre todos. Si quieren abrir los micrófonos y saludar, bienvenidos sean, para que Marianela también se sienta esa calidez atrás de la pantalla que no se puede dar con un aplauso, es un aplauso virtual, pero te agradecemos muchísimo. Si quieren saludar o abrir el micrófono y preguntar algo, bueno. Muchas veces son tímidos por Zoom, así que no sientas que no va el cariño va igual, pero bueno, hay mucha timidez también atrás de la sala, así que bueno. Bueno, gracias por todo, nos despedimos, gracias a todos los que participaron, espero les haya servido, y bueno, gracias Marianela, es lo que podemos decir. Gracias a ustedes y espero no haber confundido y haber traído respuestas, porque por favor. Solo hablamos. Sí, sí. Acá muy buenas respuestas. Muchas gracias. Muy buenas respuestas. Gracias, Olga, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marian. No sé si se me escucha. Ahora sí. ¡Ay, qué emoción! No se te ve ahora, pero se te escucha. Se te escucha ahora. No, saqué, lo que pasa que, bueno, les comento, estoy en situación de aislamiento por el tema de que tengo un contacto estrecho que le dio positivo a COVID, así que estamos esperando nuevos resultados. Hoy la verdad que me levanté un poquito desanimada, con un poquito de... yo digo que por ahí es esta psicosis de que, como nos ha pasado acá en Madrid, que tuvimos tantos casos de golpe, y bueno, tuvimos contactos con algunas personas que le dio positivo, así que me levanté con la tráquea muy seca, con tos, y bueno, así que estamos ahí esperando los resultados, a ver qué pasa. Pero bien, yo la verdad que tomo muchísimo producto, tomo Once Mix, Omni Plus y el Uso, que son para reforzar el sistema inmunológico, los tomo ya hace bastante que los vengo tomando, así que no le tengo miedo al COVID. Soy una persona joven, así que lo que sí uno teme por ahí por las personas con las que uno se vinculó por ahí en la calle, que lamentablemente nosotros los argentinos somos tan afectivos que por ahí no nos damos cuenta y saludamos con un abrazo y no sabemos que podemos perjudicar a una persona que tiene otro tipo de patologías. Así que, bueno, nada, eso. Me pone re contenta de verte, Marian, porque sos hermosa, la verdad que te extrañamos tanto acá en Puerto Madryn, te veo con mucha luz, venís haciendo un trabajo muy lindo allá en el Chaco, y me acuerdo, bueno, de la presentación que tuvimos acá en Puerto Madryn, que quedaron todos encantados porque hablaste sobre todo el tema de que uno cuando quiere bajar de peso, lo primero que hace es pesarse,
y lo que primero uno va viendo es las pérdidas de talla y no de peso. Entonces mira la balanza y no se mueve la aguja y está, pero ¿cómo si estoy haciendo dieta? Y hablaste sobre ese tema que a todos nos dejaste deslumbrado, porque hablaste específicamente de la reducción de talla cuando uno comienza con el tema de los cambios de hábitos, de la alimentación y la incorporación de los termogénicos y eso que estuviste hablando. No sé si te acordás. Sí, estaba embarazada. Tenía la pancita chiquitita, de 3 meses estaba embarazada, me reacuerdo. Sí, me acuerdo. Súper linda esa charla. Y después me tuve que venir. Fue cortita, bueno, la última y me vine para Chaco. Pero sí. Bueno, igual ya voy a poder ir de nuevo. Seguro. Sí, totalmente, te esperamos acá. Así que, bueno, un beso gigante para todos. Y bueno, estamos en contacto, Mariana. Ahora que retomaste de nuevo, estamos muy felices. Así que un saludo para todos y nos encontramos el martes a las 15 horas, presentación de negocio para todos los que quieran invitar. Y después vamos a tener un entrenamiento seguramente. Así que bueno, los esperamos el martes. Gracias por participar y nos vemos la próxima. Besito para todos. Besitos, chau, chau.